o no ver realmente y hablar de ello y que haya programas o algo de prevención, pues nos cae en esto, en tener más altos índices de suicidio y que la gente ni siquiera se dé cuenta que estos problemas están sucediendo o que sus hijos quizás estén latentes en un problema y así. también que deje de ser tan prejuiciado, porque luego el suicidio se convierte nada más en un acto de cobardía o de valentía, y hasta ahí llegamos. Así y entonces esto hace que se siga desconociendo de la misma manera en materia de salud el suicidio y aquello que se puede alcanzar a identificar. Aquellos focos amarillos es muy difícil verlos porque nos quedamos en eso, ¿no? Nos vamos mucho a la cuestión de, pues, la culpa, obviamente, ¿no? En las familias. Una situación más moral, ¿no? Y exacto, una situación más moral, o incluso, ¿porque no?, de creencias, donde queda enjuiciado con el suicidio y nada más. Pero fíjate que comentaban algo muy importante, porque hay un alto nivel de desesperanza también en la población, y que puede ser abordada desde varios factores. Uno de ellos podría ser la economía. Vemos que también dentro de estas cartas póstumas, a mí me tocó hacer mi servicio, mis prácticas en el 2003, 2004, en el servicio médico forense en Guadalajara, cuando recién terminaba la licenciatura, y pude tener acceso a estas cartas póstumas, ir directamente a los casos de suicidio. Hacíamos una labor de intervención en crisis en aquel tiempo en el instituto, y bueno, CEMEFO, ¿no?, directamente. Y además que esto que también ustedes bien decían, estamos hablando de las personas que se quitan la vida, pero ¿qué pasa de aquellas personas que se alcoholizan o que tienen esa tendencia a tener comportamientos autodestructivos o cercanos a la adrenalina, y que sabes de antemano que puede pasar, ¿no? Y que muchas de esas muertes podrían evitarse, que no son consideradas un suicidio, pero que de antemano tú sabías que había una práctica de riesgo, ¿no? Actualmente analizábamos en clase sobre, no sé si recuerdan una película que se llamaba Solo con tu pareja en los 90s, cuando recién comienzan a aparecer los primeros casos de VIH. En aquel tiempo, a través del cine, se trataba de crear conciencia. Este personaje que sale en la película es promiscuo, pero él se niega a utilizar el condón. Y entonces en esa práctica de riesgo, por ahí le juegan una broma que tiene VIH, y él intenta suicidarse, ¿no?, por enterarse. Pero realmente la película te dice, es que antes de intentar suicidarte, tienes una práctica de riesgo que te puede llevar a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas personas no piensan realmente en el suicidio, pero tienen una práctica de riesgo constante. Acelerar, por ejemplo, el vehículo, conducir alcoholizado, incluso practicar ciertos deportes, que estás en riesgo. Sí, no deseo morir, es parte del placer, pero sé que en una de esas puedo morir. Fíjate que tiene un componente existencial, y muchas personas incluso tratan de defender esta idea del suicidio como una libertad, como el derecho a morir como yo quiera, como la eutanasia, el derecho a dejar este mundo como una decisión. Y yo creo que está muy lejos de la libertad el ir hacia la muerte. Yo creo que la vida es la primera manifestación de libertad, por lo tanto la muerte es todo lo contrario, ¿no? Claro, sí, y se ve desde ese aspecto, como tú lo comentas, en ocasiones más moral, y esta visión del túnel, donde está todo oscuro, donde no hay luz. Se menciona en algunos abordajes psicológicos sobre todo, y las personas creen, quienes cometen este acto, pues que efectivamente es el camino, ¿no? Es el mejor camino, cuando en realidad podría haber soluciones de otra manera, pero que no son vistas en ese aspecto. Y que al final creo que también lo hemos mencionado en otros programas, tiene mucho que ver con el cómo estamos, el qué está pasando con la estructura, con la construcción de la salud emocional en las casas, en las familias, porque ahorita estamos situando el suicidio, vamos, en jóvenes, en adolescentes, en adultos, pero los niños también se están convirtiendo en una población ya con números importantes en suicidio o intento de suicidio. Y podemos pensar, ¿no? Bueno, ¿qué lleva a un niño a llegar a tal angustia, a tal desesperación o desesperanza como para intentar quitarse la vida a tan corta edad? Y tienes que voltear, forzosamente tienes que voltear a las familias
y no solo de esa persona o de ese niño que haya intentado suicidarse, sino entre nosotros mismos, entre todos nosotros, que estamos construyendo en nuestros hogares como bases y como cimientos de salud emocional, que ahora también los niños están en el escenario del suicidio. Fíjate qué bueno que mencionas estos, porque ya hay estudios acerca de los neurotransmisores y algunas situaciones que ya se analizan como parte genética. Dicen que más o menos un 50% puede venir de genética, la depresión y el suicidio, el intento de suicidio. Y entonces vemos esto que no está analizado en los niños, ¿no? Una baja de serotonina, unos problemas que pueden ser no realmente de una situación externa que esté viviendo, sino de una situación a nivel neurológico que le esté pasando. Y por esto, en los adolescentes que están construyendo su personalidad y que están buscando esta situación de reconocerse, de saberse, de ver qué es lo que quieren, lo que desean, este loco momento de no saber quiénes son, es uno de las edades de mayor riesgo, porque ni ellos mismos tienen esta comprensión, pero es donde pueden brotar aquellas situaciones genéticas que venían a lo mejor nada más ahí sin manifestarse, y es donde pueden venir a manifestarse. Claro. Antes de ir a un corte, recuerdo que hace algunas semanas platicamos sobre el cutting, ¿no? Aquí estas manifestaciones de cortarse y asociadas al dolor y asociadas también a la depresión, puede ser la antesala incluso, ¿no? No todas las personas que practican o tienen este tipo de conductas necesariamente van a llegar a un suicidio, pero sí pueden ser conductas, como bien decías, Ivette, donde prende el foco amarillo, ¿no? O sea, oye, está habiendo una conducta ahí atípica, una conducta que está reflejando un problema emocional y que si no es atendido, pues en algún momento podría repercutir o podría caer una conducta mucho más grave. Claro. Vamos a ir un corte, recordamos nuestros números telefónicos, 92-560-19, la gente que nos escucha en Ocotlán y Jamay, 01806-33-8100, la gente que nos escucha fuera de estos municipios a través de internet, y recuerden que también el Quicio estamos en Facebook, nos pueden dar clic y estar en contacto con nosotros. También en YouTube, estamos en vivo, ok, pues un saludo también a la gente que nos ve a través de YouTube, regresamos. Ya volvemos con más asesoría psicológica en El Quicio. La música y el cine mexicano de ayer y hoy tienen su hogar en el Quinto Patio. Por vivir en Quinto Patio, desprecias 1000 besos. Lunes a viernes, 11 de la mañana, 107.9 FM. En mi cama soñaba con una luna extraña que me cantaba melodías y detalles. No es la soledad la que me cansa, pero si ella estuviera aquí, algo cambiaría. Lady en concierto. 2 de octubre, 18:30 horas. Explanada de la Casa de la Cultura de Ocotlán. Cusiénega es parte de ti. Cultura ODG y el Gobierno Municipal de Ocotlán 2015-2018 invitan. Lo único que pido es que regreses. Hola, soy Álvaro Luquín, soy poeta. Y recuerden que leer puede sugerir que las cosas sean de otra manera. Mi nombre es Danae Kótsiras y soy fotógrafa de Lenotapatía. Bueno, yo les quiero recomendar La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Por qué? Lo que pasa es que no quiero que sufran lo mismo que Gregorio Samsa. Este invierno escapen de su cama, por favor. Leer para crecer. Leer para crear. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Leer para ser. Padre mío, me enseñaste con muy pocas palabras la manera de presentir la lluvia. Tú sabes que lo oscuro tiene una luz. Tú sabes verla. ¿Para qué explicarla? Todo en la tierra es parte de un milagro. Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, 1934-2015. In memoriam. La familia en México puede ayudar a prevenir el suicidio si establece relaciones de cuidado, atención y comunicación con sus hijos adolescentes.
10 de septiembre, Día Mundial por la Prevención del Suicidio. Se vale pedir ayuda. 075 y 3833-3838. Llama. Radio Universidad de Guadalajara. El quicio. Regresamos. ¿Por qué crees que la gente toma el suicidio como la mejor opción? Yo creo que es porque ya no encuentran otra salida a sus problemas. Bueno, creo que es la única opción que ven, no es como la mejor opción. No ven opciones, no ven otra cosa en la que puedan ser buenos, donde puedan destacar, que valga la pena vivir, y es la única opción que ven. Porque no encuentran, piensan que su problema no tiene una solución y pues piensan que la mejor manera es esto, el suicidio. ¿Cuáles crees que sean las causas más comunes del suicidio? Pues principalmente yo pienso que es la depresión, que no tienen como otra salida a su depresión y pues es lo que hacen. Bueno, según he escuchado, por problemas financieros en edades ya adultas que no pueden pagar ciertas cuentas y que ya no saben qué hacer, decepciones amorosas y pues en juventud por falta de identidad o de apoyo. Yo pienso que en los adolescentes podría ser problemas familiares u otro tipo de problemas que tal vez ellos lo ven muy grande, como si no tuvieran una solución. Y en el caso de los padres de familia, podría ser muchas veces que no saben cómo, que no falta de recursos y a lo mejor no encuentran la solución y piensan que esta es la mejor solución. ¿Qué formas de suicidio crees que sean las más comunes hoy en día? Cortarse las venas. ¿Y en Ocotlán? Yo he escuchado que se ahorcan y que se dan balazos. Las pastillas, porque pienso que es lo que tienen más a la mano. ¿Quién crees que se suicida más, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Pues porque tendemos más a ser más como melancólicas. Yo creo que los hombres, creo que tienen más. Una vez escuché que no era tanto un acto de cobardía, sino de valentía, que tenían el valor para hacerlo porque no es fácil y creo que son más valientes ellos y las mujeres se aguantan y viven sus vidas duras y se aguantan. Estamos de regreso en el quicio y hablando sobre suicidio. El pasado 10 de septiembre fue esta conmemoración internacional en esta lucha contra el suicidio, donde pues los países, ¿no? las ciudades, tratamos de hacer sobre todo conciencia de algo de un suceso o de estas conductas que desafortunadamente comentamos, pues están, ¿no? en gran parte de los municipios. Saludos a Adriana, a Betty, a Cintia, a Marce y a Marifer, estudiantes de sexto semestre que siempre nos ayudan con estas entrevistas. Muchísimas gracias a las chicas. Y realmente muy interesante las preguntas que plantean y sobre todo estas creencias que decías tú también, Ivette, acerca de la cobardía y de la valentía, que regularmente nos vamos a esos dos extremos, esos dos polos. Bueno, según las estadísticas, quienes más nos suicidamos somos los hombres. Somos más contundentes a la hora de suicidarnos. ¿Por qué? Porque los métodos, tal como ahí se mencionaban, son métodos más violentos, más rudos. Puede ser el disparo en la cabeza, puede ser el ahorcamiento, que el ahorcamiento regularmente en las estadísticas es el primero que aparece. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que una soga y un lugar donde se pueda colocar esa soga es mucho más factible que un arma de fuego, que desafortunadamente las armas de fuego cada vez son más comunes entre la población, pero no todas las personas tienen acceso a un arma de fuego. Ahora, hay medicamentos, en el caso de las mujeres intentan más los suicidios, pero se consuman más en los hombres. ¿Por qué? Por estos métodos violentos o más violentos. En el caso de las mujeres hay un consumo de pastillas, algo que pueda ser, no necesariamente el deseo de morir en ese aspecto ahí en ese momento, pero sí la llamada de atención, aunque en muchas ocasiones hemos escuchado casos aquí en Ocotlán sobre todo de personas que han tomado algún tipo de medicamento, algún tipo de pastillas, y bueno, el tiempo. O veneno. ¿no? O veneno, y que han muerto. Esta es como la parte, ¿no?, que hay detrás del suicidio.
Yo escuchaba una entrevista a una persona que tuvo este intento o 2 intentos de suicidio y que quedó paralítica, se aventó a un tren y que también aquí en Ocotlán se da esto. Que también aquí se da mucho eso, que sobrevivió, y ella decía que más que un querer matarse, era como un deseo de desaparecer, que los problemas que ella tenía que eran menos, o sea, no eran tan importantes, que era más lo que ella traía en su cabeza como pensamiento, que ella desde los 12 años, no se atrevía a decírselos a sus papás, pero ella desde los 12 años tenía esta tendencia al suicidio y tenía este deseo de morir. No se sentía bella, no se sentía aceptada, no se sentía amada. Entonces era este sentimiento que ella ya lo traía y que era un pensamiento recurrente. Y yo creo que es importante, y Hugo, que mencionemos esto porque un 90% de los suicidios tienen un trastorno mental. Hay situaciones que nosotros desconocemos de la salud mental y sobre todo, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. Más o menos un 80% de las personas que tienen trastorno límite de la personalidad tienden al suicidio. Entonces son personas hipersensibles que tienen esta sensibilidad y que todo lo emocional se desbordan, que todo es más grande, que todo lo ven con unos lentes de diríamos, comúnmente o cotidianamente de drama, ¿no? Pero es esta situación. Entonces, cuando yo veo así y en verdad viene un problema, pues entonces lo voy a magnificar. Y entonces este problema que para otros sería algo cotidiano, un problema, por ejemplo, con la pareja, un disgusto o terminar una relación, esta persona lo va a ver magnificado y lo ve como el fin de algo, como algo terrible, ¿no? Y entonces cuando no están diagnosticados y que no tienen un tratamiento, una situación, un problema, los va a desbordar, los va a meter al mentado túnel, ¿no? O sea, no hay nada, esto se acabó, aquí se acabó el mundo, me quiero desaparecer, ¿no? Y entonces, esto sería importante porque claro que hay otros factores de riesgo como las adicciones, el alcohol, las drogas y todas estas cosas que son situaciones que están en riesgo, relaciones tóxicas que están en riesgo y que no lo vemos tanto como un problema. Decimos, ay, todos los chavos toman, ay, todos hacen esto, ay, y no, es un factor de riesgo. Y el otro sería estas situaciones que realmente poco lo mencionamos al verlo nada más así como la cuestión psicológica, que es la falta de afecto. La falta de vínculos familiares amorosos y de vínculos de relaciones amorosas. Así es que no hay fortalecimientos. No hay. Entonces vemos esto en personas solitarias, en personas desilusionadas de la vida, en una situación en donde no saben ni siquiera dar afecto ni recibir afecto. Melancólicas totalmente. Exactamente. Y sabes que también hay otro factor de riesgo que de pronto no es contemplado como tal, pero es los antecedentes de trastornos emocionales o mentales que puede haber en la familia o en los progenitores. Y el adolescente, el joven, el adulto que tiene ese antecedente no alcanza a contemplar, ¿no? Como tú bien dices, puede tener ya un trastorno, ¿no? Exactamente, pero hay un antecedente que le da mayor vulnerabilidad que pueda pasar. Y hay algo que me parece también importante mencionar en los jóvenes, en esto de las relaciones tóxicas, Hugo, Norma, que hemos visto que cada vez es más frecuente que los jóvenes busquen relaciones violentas, muy pasionales, muy intensas, y bueno, en las familias también hay este tipo de vínculos, pero algo que está pasando también y que se confunde es que luego los jóvenes están tomando estos intentos de suicidio como parte del chantaje. Y entonces pasa esto, llegan los papás o llevan a los papás al adolescente, al joven, atención, o incluso por los mismos papás antes de llevarlo, es considerado como simplemente como esto, o sea, se confunde cuando con berrinche, ¿no? Exactamente, cuando hay casos en los que sí es real, ¿no? Y es un aviso. Y fue un fallo o sea, el intento fue un fallo para el joven, pero ahí puede generarse esta confusión y el caso ser real y el chavo tener depresión, estar pasando por una situación muy difícil que lo llevó al intento, pero como también hay esta otra parte de que es la rebeldía, lo usan como chantaje, no se ha atendido a tiempo.
Claro, que muchas veces se utiliza para llamar la atención, pero otras realmente sí para terminar con la existencia, ¿no? Así es. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de este tema. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia. Desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115, Edificio L, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Me asomo y veo tu cuerpo entre las sábanas. Siento tu respiración lenta. Todo está vivo. La sangre cumple su trabajo y transcurre sin prisa por tus sienes para que tú te duermas. Hugo Gutiérrez Vega, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, 1934-2015. In memoriam. Random. Amamos la música. Le damos orden a la música. Música en distintos sentidos. Escucha Random todos los martes a las 7 de la tarde por Radio UDG. Rompe con la inmovilidad. Rompe con la desinformación. Rompe con el cambio climático. ¿Realizas acciones para enfrentar el cambio climático? Participa. Concurso Nacional Rompe con el Cambio Climático. Tú generas el cambio. Consulta las bases en www.rompeconelcambioclimático.gov.mx. En la Semarnat impulsamos un medio ambiente mejor. Semarnat, Gobierno de la República. Paola Wong, emprendedora, apoyada por el INADEM. Mi hermana y yo dirigimos una empresa de moda para la mujer joven. Diseñamos y vendemos nuestra marca. Creamos elegancia y libertad. Emprender es el primer paso para crecer y consolidarte. Ven y conoce la mejor forma de abrir o hacer crecer tu negocio en la Semana Nacional del Emprendedor, del 5 al 10 de octubre. Regístrate. semanadelemprendedor.gov.mx. La Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor te invitan. Gobierno de la República. 1, 2, 3 por mí y por mi salud. 1, 2, 3 por mí y por mi pareja. 1, 2, 3 por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA. Ven a Vías de Vida. Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, zona centro, Guadalajara. Llama al 36 14 53 53 o 16 68 16 49. El Quicio. Regresamos. Los métodos de suicidio varían según cada país y están parcialmente relacionados con su disponibilidad. Los más comunes son el ahorcamiento, envenenamiento por plaguicidas o manipulación de armas de fuego. Estamos de regreso en El Quicio y bueno, así como hay teorías, digamos, clásicas dentro de la sociología, Durkheim, a finales del siglo XIX, él empieza o propone esta explicación sociológica acerca del suicidio. Mencionaba que aunque son hechos individuales, contribuyen básicamente a causas sociales, y él sentía que las mismas sociedades podrían carecer algunas de regulación social o algunas eran exageradamente la regulación social, ¿no? Había mucha represión, había ahora sí que situaciones dentro del mismo contexto familiar y social que generaban estas conductas suicidas. Haciendo este análisis también hace poco, en este marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, saqué una columna en el periódico y hacía esta mención donde, más allá de los conceptos de Durkheim,
pues podemos entender que aquí en Ocotlán realmente la introyección de la regulación social, la introyección de la cultura, de la legalidad, del respeto, es nula, ¿no? Vemos personas 4 o 5 en una motocicleta. Que en las calles se convierten en 4 sentidos, no en 2. Y que entonces vemos que es un conflicto vial, pero que va más allá de esto, ¿no? O sea, va más allá de la vialidad, porque yo entiendo que si voy con toda mi familia en una motocicleta y va colgando el bebé, en una de esas vemos que hay muchos baches, ¿no? Hasta en un tope, exacto. En un tope puede haber, y es una conducta de riesgo, ¿no? Hay una conducta de riesgo ahí. El utilizar las calles como sentido contrario. He visto motocicletas, bicicletas, automóviles, exceso de velocidad, ¿no? en sentido contrario, ¿no? Son conductas de riesgo. Entonces Durkheim hacía este análisis y decía, aquellas sociedades donde no hay esta introyección de este tipo de comportamientos de legalidad, también pueden o tienden a un mayor número de suicidios. Podemos encontrar sociedades, incluso aquí en México, municipios, ciudades, donde los reglamentos son más aplicados. El índice de accidentes automovilísticos por alcohol se redujo desde la introducción del torito, ¿no? En Guadalajara. Y mucha gente renegaba, y hay gente que no disfruta las fiestas porque está pegado al celular a ver dónde está en la ubicación del torito, ¿no? Pero en realidad hubo gente que dijo, esto, ni modo, me va a salir más caro agarrar un taxi, pero a la larga me puede salir más barato, ¿no? Primero la multa, que es es carísima, y la otra, que estás poniendo en riesgo tu vida y la vida de los demás por el consumo de alcohol. Entonces Durkheim veía esto. Y otro de los fenómenos tal vez actuales ha sido la utilización de las redes sociales también como una forma de expresión, también de sentimientos y emociones, y también de estos problemas emocionales que ustedes bien mencionaban, y también personas que han anunciado sus suicidios a través de las redes sociales, ¿no? Amanda Todd, este caso, ¿no? De hace ya algunos años, una joven adolescente, víctima de bullying y toda esta onda, que consuma su suicidio y lo anuncia durante un tiempo en las redes sociales. Otra persona en Veracruz, ¿no? Recuerdo, aquí en México, también anuncia en las redes sociales, e incluso, bueno, hace poco me tocó ver un caso aquí en Ocotlán también de alguien ligado a la salud mental, anunciando un suicidio que no se consuma, pero que en ese momento te das cuenta que lo refleja dentro de las redes sociales, quizás para llamar la atención, quizás para hacer mención del problema. Y yo recuerdo varios de los chicos y las chicas comentándole, pues, ¿no? El por qué, y que se arrepintiera, etcétera. Entonces, las redes sociales se han convertido también en una forma de manifestación y un análisis social y psicológico de lo que puede pasar con las personas. Y también en un punto donde puedes estar alerta, porque yo no alcanzo a recordar el nombre, pero en una conferencia acerca del suicidio, esta asociación, me parece que era una asociación, decía, bueno, cuando tú te des cuenta que alguien cercano a ti, hablemos de los jóvenes, empieza con estos mensajes en Facebook o en las redes sociales y está dando alerta, nosotros podemos llegar indirectamente enviando, o sea, pásanos el dato, cómo lo ubicamos, cómo lo localizamos, y empezamos a hacer llegar información que puede ayudar a detener ese intento o ese suicidio. Entonces, creo que también es una forma, que puede ayudar, ¿no? Que si yo me doy cuenta que mi primo, mi sobrino, yo recuerdo en una ocasión empezar. Y luego las mamás los papás que no están muy conectados con esta onda de las redes sociales tampoco tienen forma de darse cuenta. Claro. Y yo recuerdo en mi familia hubo un caso y yo alerté a mi prima, la mamá en este caso no era muy, muy cercana a esto de las redes, pero uno de sus hijos estaba dejando muy en claro que había ideas suicidas, ¿no? Y es una forma de alertar, es una forma de estar al pendiente y poder llegar, porque aparte no podemos ahora sí que esquivar totalmente que hay portales también donde los jóvenes que ya tienen, estos rasgos depresivos, que están pasando por una situación bastante inestable, sentimiento de casi que están derrotados, empiezan a identificarse y a buscar cobijo en estos portales que casi los alientan, ¿no? Los animan, es una incitación al suicidio. Este elemento que mencionan tan importante de comunicarlo en las redes sociales, que ahora es uno de los medios de comunicación más importantes, sobre todo en los jóvenes, esa es una característica
primordial del intento de suicidio, de la persona que quiere cometer un suicidio. Siempre lo avisa. Siempre lo avisa, ya sea en medios, en redes, de palabra, gesto, lo avistan. Ellos tienden a anunciar, esta es una característica. Nuestro querido radioescucha que está ahora atento a este programa, si en su familia, si algún amigo le ha mencionado esto, normalmente ponga atención porque normalmente sí lo avisan. Muchas veces pasa el suicidio y después viene este recordatorio de, ay, me dijo regala mi ropa, ya no la voy a ocupar. Me dijo, tómate, cuando me muera te voy a dejar mi carro. Entonces ellos empiezan a anunciar de una forma u otra, sin carta incluso póstume, sin dejar nada, ellos empiezan a anunciar que van a dejar este mundo, que lo van a dejar. Entonces es importante estos puntos de atención porque siempre lo avisan. Siempre lo avisan a un amigo, lo avisan en una carta, lo avisan con un regalo, toma esto, yo ya no lo voy a necesitar, cuando es algo que adora, que ama, que utiliza mucho. O en la misma conducta. Claro, y estas conductas depresivas, ¿no? Que luego la gente, cuando estamos tan metidos en este trabajo, en este mundo materialista, dejamos de observar los ojos de las personas, dejamos de observar lo que nuestros hijos, nuestros jóvenes están sintiendo o están pasando. Y entonces cuando dejas de ver a los ojos, no te das cuenta de los sentimientos que cambiaron. Claro. Ya no le brillan los ojos, está triste, está apagado, está gris incluso. Entonces, esta no vitalidad, esta no vivencia me está mostrando también, me está comunicando que puede haber este intento de suicidio. Entonces, desafortunadamente, para quienes viven una situación de suicidio, madres, padres, familiares, es una situación muy dolorosa. Y entonces, cuando hay estos avisos, es como si la mente se negara incluso a verlos, ¿no? O sea, no es cierto lo que yo imaginé. Pero hay que ser más abiertos y hay que comprender que los jóvenes pasan por situaciones difíciles, la adolescencia sobre todo. Los más altos índices se dan entre los adolescentes y las personas de 65 años, adultos, que se empiezan a sentir solos o por alguna enfermedad, que creen que son una carga, que creen que van a padecer mucho la enfermedad y que es mejor morir. Y entonces estas personas son las que tienden más al suicidio, pero en general avisan. Claro, hay en Jalisco una ley de salud mental publicada hace un par de años más o menos, y que esta ley de salud mental tiene un abordaje más médico que realmente psicológico, y tal vez ha sido el conflicto o el por qué esta ley de salud mental no ha sido realmente aplicada o no ha sido tomada muy en cuenta por los municipios. En Jalisco, en Guadalajara, en algunas zonas de la zona metropolitana, está un centro de intervención en crisis. Hay centros de intervención en crisis. Ocotlán ha tenido, digamos, aportaciones aisladas al trabajo con suicidio. Realmente no hay una atención tan adecuada o una prevención tan continua acerca del suicidio. Y ahora que nos damos cuenta que las estadísticas cada vez aumentan más, hablamos del año pasado registradas en el instituto 7 autopsias por suicidio. Ahora estamos hablando de que aunque hay registradas 6, sabemos que en realidad son 8 de los que tenemos conocimiento aquí en Ocotlán. Ya aumentó, ¿no? O sea, aumenta la cifra, uno más por lo menos, y todavía no termina el año. Entendemos que vienen meses también complicados y que puede haber varios factores que pueden influir, ¿no? Sin embargo, sí hace falta un trabajo mucho más profundo, de preventivo, campañas. Hace algunos meses nosotros dentro de las jornadas de salud mental descubrimos gente con depresión, desesperanza, formatos que la misma Secretaría de Salud invita a que sean aplicados, escalas rápidamente para detectar cómo están las personas en ese momento, y aunque no te da obviamente todo un perfil depresivo o un perfil con conductas suicidas, sí te puede detectar que hay algo en ese momento. Ocotlán, por ejemplo, no cuenta con atención psiquiátrica. O sea, realmente es muy mínima la atención psiquiátrica en Ocotlán, y sabemos que algunos de esos trastornos también tienen que ser abordados desde la psiquiatría, como también desde la psicología, como también desde la sociología, o incluso este acercamiento espiritual o religioso, que también es importante cuando haya depresión o hay otro tipo de conductas. Entonces, al no tener un lugar especializado como lo puede tener La Barca, Atotonilco tiene también Son los únicos dos. Un trabajo, me parece que ya está Ayotlán también, o está a punto de tenerlo,
Pero Atotonilco también tiene un trabajo muy interesante con prevención del suicidio, a pesar de que hay también índices elevados, pero sí hay un trabajo que se ha hecho ya hace algunos años, precisamente con psiquiatras y psicólogos del municipio. Creo que sí hace falta algo, es una de las propuestas que traemos en próximos días, ya lo comentaremos, el poder crear un consejo municipal de atención a la salud mental, pero también, aunque no nada más va a ser enfocado al suicidio, sabemos que ahorita es la práctica que está más en riesgo y que obviamente está dejándonos estadísticas escalofriantes y que se tiene que buscar alternativas. ¿Por qué menciono la ley de salud mental? Porque se supone que esta es la base o es el fundamento de los municipios para poder crear un consejo, para poder crear la atención o la prevención, pero sí, no solamente el abordaje médico, ¿no? Tiene que ser abordado obviamente desde varias disciplinas y creo que en este caso psicólogas, psicólogos, psicoterapeutas tenemos una gran aportación para poder descubrir que hay estos fenómenos. Hace ya algunos años que están con este proyecto de la construcción del Salme aquí en Ocotlán, pero no se ha llevado a cabo. Y en una entrevista que tuvimos precisamente para Desde las 10 con el equipo de Salme de Atotonilco, la demanda, la población que es atendida por ser solo en Atotonilco, en la Barca, la población que es atendida es impresionante la cantidad, es demasiado para una sola unidad. Y es cierto, ¿por qué? Porque pues podemos asumir o podemos pensar que de ahí se derivará entonces mejor prevención y mejor atención coordinada por una unidad especializada, por ejemplo. Y normalmente si nos damos cuenta que la persona que tiene estos pensamientos suicidas y que no es fácil que lo hable, que no es fácil que vaya a expresar emociones, si hay alguna forma de que exprese de manera anónima, probablemente puede que lo hable. ¿Qué pasa en las redes? Hacen perfiles falsos. Así es. Y entonces ahí sí puedo decir, ¿saben qué? Me siento así, me siento la patada, me siento esto, me quiero matar, me quiero morir. Una persona con estos intentos suicidas es una persona muy ambivalente. En ese momento está, si lo hago, no lo hago, si esto, si no. Entonces, la atención a la prevención del suicidio es precisamente con las personas que estén preparadas para la atención en crisis, es atender precisamente en esta ambivalencia. Hay una parte que me dice me quiero morir, pero hay una parte que dice sobrevive. Este es lo importante del que atiende a este tipo de crisis. Encontrar cuál es la parte con la que todavía se quiere sostener de la vida, tomarlo, descubrirlo, para de ahí decirle, ok, dices que por tus hijos no te has matado, ok, mira, piensa en tus hijos, los vas a dejar solos, no los vas a ver crecer. Y revalorar la persona. Exacto. Revalorarse. No, pero de momento la crisis es así, tienes que agarrarla en el momento, porque no, pues para darle terapia, sí, pues le podríamos dar terapia, pero si está colgado en un tubo, como aquella situación de Plaza del Sol, recuerdo, y que no lo salvaron, ¿no? Y que se aventó. Entonces, bueno, esas son situaciones en crisis. Otros que los encuentran en la azotea a punto de aventarse y que llegan policías queriéndolos atrapar, que hace que los salgan. Si mal no recuerdo, en la Cruz Roja un tiempo hubo esto de la atención en crisis, ¿no? No sé si esté aún. No sé si realmente... Yo recuerdo que ahí tomé un taller con una persona de la UDG de Guadalajara, preparadísimo, recuérdame el nombre, Hugo. Paco Gutiérrez. Para mí el psicólogo que no solamente en el estado, a nivel nacional, trabaja mejor con este tipo de... Atención en crisis. De intervención en crisis y psicólogo forense. Fue increíble todas las cosas que nos aportó, porque incluso nos enseñó videos, que bueno, no son muy cómodo verlos, pero que estas cosas suceden, ¿no? Y que es importante como los que se dan con el auto, con el gas que suelta el motor, otros que fueron accidentes. Entonces, todas estas cosas. Hay una película, no recuerdo que dijiste el coche, no recuerdo el nombre, pero es precisamente la historia de un psicólogo que carga el suicidio de su hijo y se suicida de esa manera. No recuerdo el nombre. Muy buena también. Y esto era producto de abuso y violación por parte del terapeuta. Wow. Vamos a ir a un corte y regresamos para la última parte del quicio. Ya volvemos con más asesoría psicológica en el quicio. Nochesli, Festival de las Artes del 30 de septiembre al 4 de octubre. Nochesli, Autlán de la Grana. San Juan Project. Eugenia León. Los ojos ya no pueden ver cosas
Salón Acapulco. Los Choclos. Los Borders. Los Amigos Invisibles. Y muchos más artistas invitados. Nochestli Autlán 2015. Consulta programa oficial en nochestliautlán.com. Toda la música y el cine mexicano tiene cabida en el Quinto Patio. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Me lleva la trampa. Por vivir en Quinto Patio. De Radio Universidad de Guadalajara. Lunes a viernes, 11 de la mañana, 107.9 FM. Sexto Congreso Internacional de Enfermería, Hospital Civil de Guadalajara. Identidad y empoderamiento de la profesión de enfermería. Del 1 al 3 de octubre. Informes e inscripciones al 3942-4400, extensiones 44320 y 52528. Radio Universidad invita. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social y del Consejo Técnico de Vinculación, convoca al Premio a la Vinculación 2015 Universidad Sociedad, dirigido a miembros de la comunidad universitaria que cuenten con proyectos de vinculación. Mayores informes en www.cbss.udg.mx o al 3825-9292. Cierre de convocatoria, viernes 23 de octubre. El quicio. Regresamos. Diversos estados psicológicos pueden incrementar el riesgo de suicidio. Desesperanza, anhedonía, depresión y ansiedad también influyen una pobre capacidad de resolver problemas, pérdida de capacidades que antiguamente se tenían y poco control de los impulsos. Entramos ya a la última parte del quicio y aquí hablamos del pobre control de impulsos, hablamos obviamente de las psicopatologías que hay detrás. Según la Organización Mundial de la Salud, que puede ser uno de los referentes, habla de que en una sociedad, por cada 10,000 habitantes, tiene que haber al menos un psiquiatra, ¿no? un psiquiatra. ¿Ocotlán tiene una población de que arriba de 90? Sí, ya. Ya se supone que ya se va acercando a los 100,000. A los 100,000. Y yo que recuerde, hay un psiquiatra que atiende por ahí uno de los hospitales, aquí si no es el San Vicente. Si no Creo que hay María Isabel y San Vicente es donde hay psiquiatras. Estamos hablando entonces 2 psiquiatras. Alguien me llegó a mencionar si en Sula también, no sé si tengas el dato normal, me parece con el padre Pedro, que lo tuvimos también hace ya algunas semanas aquí en el quicio. Alguien me hizo esta mención, yo la verdad no lo he confirmado, si hay un psiquiatra por ahí trabajando también. Pero hay que tener en cuenta atención, así, atención espiritual o emocional de alguna manera, pero no, que yo sepa, no hay un psiquiatra. Pero hay que tener en cuenta que son especialistas que vienen una vez a la semana porque vienen de Guadalajara y claro, siempre están saturados. Así es que no hay una Es triste la situación que vivió Ocotlán. Realmente la atención a la salud mental incluso es vista como ¿cómo vas a perder tiempo? O sea, ¿cómo vas a tirar tu dinero? Realmente échale ánimo, báñate, actívate, o sea, ponle ganas. Encomiéndate a Dios y todo se va a resolver. Y entonces, definitivamente esto no es cuestión de voluntad. Hay algo que está faltando incluso a nivel neurológico y que es importante verlo porque si el 90% de los suicidios tienen que ver con un trastorno mental, quiere decir que primero no se ha reconocido que tenga un trastorno. Así es. Segundo, que aquello que esté viviendo socialmente, emocionalmente, con alguna pareja, con algún trabajo, con alguna situación áspera, fea, no sé, tóxica, que va a sumar a lo que la persona ya trae. ¿Por qué? Porque es un tipo de personalidad, no a todos les pasa lo mismo y se quieren suicidar, ¿no? Claro. O sea, no, hay factores que determinan este tipo de personalidad y que no son reconocidos. Y que esta unión me parece multidisciplinaria, es importante el poder recalcarla, porque nosotros atendemos una parte psicológica, una parte emocional, una parte sentimental en el ser humano, pero entendemos que el psiquiatra va hacia otros aspectos que ustedes bien comentaban y que nosotros no tenemos tanta injerencia. Los medicamentos
que también entiendo que son un proceso, que hay gente que tiene 10, 12 años con el antidepresivo que les recetaron, ¿no?, en aquellos tiempos y que nunca han buscado una ayuda psicológica, pues se convierte tal vez en una adicción, se convierte en no sé, efecto placebo de tomar el medicamento. También está la ayuda espiritual, religiosa, independientemente del tipo de religión que se pueda profesar, creencia, filosofía, etcétera. Sí tiene que haber un abordaje de manera multidisciplinaria, ¿no? Cada uno de nosotros nos formamos en cierta disciplina y creemos que de esa manera lo podemos abordar, pero si nos unimos, esto puede tener un mayor impacto, porque creo que Ocotlán, como ustedes bien lo dicen, en materia de salud mental, pues tenemos un rezago. Estamos hablando del suicidio, pero podemos abordar, como lo hemos hecho aquí en el quicio, otro tipo de aspectos también psicológicos, ¿no? Y que tienen ahí, ya hemos visto el bullying, ya hemos visto el cutting, ya hemos visto diferentes manifestaciones que tienen que ver con la salud mental, las relaciones interpersonales, las relaciones tóxicas, todo esto tiene que ver con la salud mental. Entonces, también algo que creo que mientras hay un rezago en salud mental, también hay un avance en cuanto a los profesionistas que nos dedicamos a la salud mental. El Centro Universitario de la Ciénega, bueno, desde hace algunos años, ha contribuido en la sociedad con la creación con la formación de psicólogos y psicólogas, ¿no? Pero sí no tenemos muchos psiquiatras, o sea, realmente no hay una formación, y sí hay ciertas carencias que obviamente tendrán que ser estudiadas, y sobre todo en materia de políticas públicas, la salud mental, en materia de salud en general, ¿no? Es algo que el Estado debe de garantizar, pero la salud mental, creo, en los últimos años ha tenido un mayor impacto y también se ha hecho más mención. ¿Por qué? Porque nosotros que nos dedicamos a esto, pues hemos puesto el dedo en el renglón. Claro, así es. Qué interesante sería que se integrara, bueno, se me está ocurriendo ahorita, la atención psiquiátrica a dependencias como, ¿no?, como en aquellas en las que ustedes colaboran, y que los casos que se atienden ahí, que bueno, acá son también es un poco diferente, pero los casos que se atienden tienen que ver, ¿no? En materia de salud mental hay muchos factores de riesgo en Ocotlán que alimentan esta incidencia del suicidio, como vámonos en algo muy leve, las adicciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las adicciones, y también esta otra parte que todavía la población se identifica mucho con la represión, uh-huh, porque tiene tintes de diferentes. De muchos. Exactamente, entonces volvemos a coincidir en esta parte de la comunicación y la expresión. Un factor de riesgo muy importante en las familias es la represión, tanto aquellas donde se maneja de esta forma por el respeto o por las cosas que se hablan y no se hablan. Y el acompañamiento también, ¿no, Norma? Aquellos radioescuchas, tener en cuenta que si han tenido una situación cercana a esto o han vivido tal cual el suicidio de alguien también, ¿no? Que es importante y es parte del fomento a la salud mental, el acompañamiento para las personas cercanas a quien se va, quien se quita la vida, es importante y es necesario también, ¿no? Eso podrá marcar la diferencia en que en una segunda experiencia, si veas los focos amarillos, si te des cuenta de las situaciones de alerta y puedas llevar a cabo una mejor prevención del suicidio, y también a modo de prevención de aquello que se puede desencadenar emocionalmente en las personas que se quedan, sobre todo en los padres. Así es. Claro, y que bueno, formando parte de este grupo de duelo en la parroquia del Señor de la Misericordia, y que ahora bueno, ya estamos dando también un taller para quienes puedan acompañar en la pérdida de un ser querido. En mi experiencia, en los casos en los que han ido personas que sus hijos se suicidaron, es muy difícil la recuperación, tarda un poquito más, porque hay mucha culpa de no me di cuenta, no vi señales, no pudieron darse cuenta de estas cosas. Entonces trae mucho repercusión a nivel familiar cuando hay una pérdida de este tipo. Yo creo que este trastorno, bueno, esta situación del suicidio es una situación que se toma en un instante la decisión, pero que tiene consecuencias para toda la vida. Claro. Si es que se recuperó y siguió viviendo, pues va a tener secuelas. Si es que yo recuerdo hace muchos años aquí en Ocotlán alguien que se dio un balazo y la bala salió, entonces nada más quedó mal, perdió alguna movilidad de las partes del cuerpo, otros que ya no caminan bien, otros que perdieron, que se arrojaron al tren. Y bueno, todas estas consecuencias que tiene, y que normalmente cuando entrevistan a quienes tuvieron estos instintos, tienen esta parte como de conciencia
de haber hecho este mal, ¿no? O sea, ya cuando están tratados, cuando tienen un medicamento, cuando van a terapia, cuando tienen ya toda esta recuperación, es como si vieran a aquel que no conozco o aquel que no era yo o que era yo, pero que no me di cuenta, ¿no? De todo aquello que viví. Entonces, sí se ocupa la atención. Ojalá esto sea realmente visto en Ocotlán, estas políticas públicas que se necesitan hacer de salud mental, porque realmente es una necesidad. Aquí está el seguro social y hay quienes me dicen que creo que llega un camioncito y ese camioncito los lleva a terapia a Guadalajara. O sea, si yo voy en crisis, por Dios, yo creo que me aviento del camión, ¿no? O sea, no vas a tener la paciencia de esperar o de hacer cola o de ir y buscar esa ayuda. Cuando hay una crisis, es en el momento, hay que atender al momento, ¿no? Claro, sí, y hablamos del IMSS antes de retirarnos, pero también el mismo DIF municipal, por ejemplo, que no tiene una atención en intervención y crisis, y que las canalizaciones que hacemos es a Guadalajara, es a La Barca. ¿Por qué? Porque no hay una atención psiquiátrica en ese momento para alguna persona que llegue de esta manera, ¿no? Entonces hay esas carencias. Tristemente. Norma González, escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Hugo, nos escuchamos, como siempre un placer, mis queridos radioescuchas y nuestros amigos que nos ven en YouTube, un abrazo. Que hoy es un gran día, Norma. Además, hoy es un día importante para Ocotlán. Claro. Así es, querido radioescucha, la mejor de las mañanas, y un abrazo con mucho respeto y fortaleza a la familia Esperanza Carrilla, que hoy la despedimos. Ok, un abrazo. Efraín Varelas en los controles, Hugo Olveda en este micrófono, nos escuchamos el próximo miércoles. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, El Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia. Desde el Centro Universitario de la Ciénega, ubicado en Avenida Universidad número 1115, Edificio L, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Sigue en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, Quinto Patio. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. Donde el pasado